Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada de la... ¿Sí? ¿Ahora sí? Pues buenos días a todos de nuevo. Bienvenidos a esta segunda jornada del séptimo Congreso Abad de Ibiza y Formentera. La jornada de ayer fue intensa y estoy convencido de que la de hoy también lo va a ser. Eh, Quisiera en primer lugar dar las gracias tanto a Abad como a Pymes por permitirme estar aquí y dar paso también, dar la bienvenida a los ponentes que van a participar en este panel. En primer lugar, Patricia Valenzuela, miembro de la Asociación Europea de Viviendas y Apartamentos Turísticos, bienvenida. Gracias. Tolo Gomila, presidente de la Federación Española de Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos, y Clive Heathcote, bien, ¿no? Muy bien, Vicepresidente de Abat. gracias. El leitmotiv, el motivo de este panel es el qué está pasando en el sector de la vivienda vacacional. Intentaremos hacer un recorrido por la situación de este sector de la vivienda vacacional, empezando a nivel local. Pasaremos por lo que está pasando a nivel nacional y después nos centraremos también un poquito en lo que pasa a nivel Europa. Si me permitís, voy a empezar haciendo yo una pequeña, una breve reflexión, valoración de cómo lo hemos visto desde el Consejo Insular de Ibiza, cómo hemos visto esta temporada que ahora estoy más tranquilo, la verdad es que todavía no ha finalizado, pero hemos tenido temporada, que era el gran y el primer objetivo que teníamos todos en los meses de marzo y abril, cuando la incertidumbre y la incerteza pues dominaban nuestras vidas por los motivos que ya todos sabéis y que o por el motivo que todos sabéis y que voy a obviar, porque yo creo que ya estamos todos cansados de hablar de lo mismo. Cuando teníamos este mayo y este junio, pues una quinta ola, la verdad es que la situación era más que delicada en la isla, en Ibiza. Lo que más nos preocupaba, obviamente, era esa presión en el Hospital Cammises. Una vez que conseguimos pues pasar esa quinta ola y que conseguimos que la temporada pues, se iniciara y que empezaran a venir turistas, pues lo primero que se me viene a la cabeza es esa palabra, ese término que antes casi no se utilizaba y que ahora se utiliza mucho, y es la resiliencia. La resiliencia de esta marca Ibiza, que es tan potente turísticamente hablando y que cada poco tiempo pues, nos da alguna sorpresa y alguna alegría. Y eso que muchas veces la maltratamos. Pero hay que reconocer que es una marca muy potente y que al final hace que aun en una situación tan extrema como la que tuvimos, pues hemos conseguido tener una temporada, no digo buena obviamente porque no lo ha sido, pero sí una temporada como para poder salvar los muebles, que ya os digo que no es poco. Aquí ha jugado un papel muy importante y por eso digo que la marca es muy potente, obviamente la conectividad, no solo la conectividad aérea, que hemos estado en torno a un 90 y pico por ciento de los vuelos que tuvimos en un año como el 2019, que fue uno de los mejores de la historia, sino también la conectividad vía marítima, ¿no? Que muchas veces no se habla de ella, pero sí que ha sido muy importante porque el mercado nacional ha sido uno de los mercados emisores que más han venido a la isla y muchos de ellos pues, lo han hecho a través de las diferentes compañías que operan desde Península por mar. Eso ha sido, creo que, uno de los factores más importantes que hemos tenido en la temporada, dado que al final el turismo británico, que como sabéis todos es nuestro principal país emisor, pues obviamente nos ha fallado, ¿no? Hemos tenido una llegada de británicos pues, muy menor a ese casi millón que tenemos en una temporada turística normal. Planteamos desde el Consejo Insular, con la ayuda de todo el sector privado, tres escenarios en un primer momento. Un escenario que era pesimista, uno que era más realista y otro que era un poquito más optimista, por decirlo de alguna manera. Estábamos hablando de un 30, un 50 y alrededor de un 65% de los números que tuvimos en el 2019. Hablo en general, porque después diferentes subsectores pues, han tenido números muy mejores, pero mejores que incluso en el 2019 han facturado más, en algunos casos determinados. No es obviamente en la mayoría, pero sí que nos hemos movido entre ese 60 y 70% de ocupación que en la vivienda vacacional luego Clive nos explicará, pero que ha sido incluso superior, ¿no? Con lo cual el dato es un dato, ya os comento que evidentemente de donde venimos es un dato importante, es un dato bueno. Uh, ¿Qué nos deparará el futuro? Pues esperemos que el 2022 sea también un año bueno turísticamente hablando. La sensación que vemos por el volumen de reservas y por el run-run que hay alrededor de Ibiza,
pues es que el año va a ser un año bueno, siempre y cuando las condiciones sanitarias, que esperemos que sí, se mantenga todo en orden y podamos volver a, no sé si a la normalidad que teníamos antiguamente, pero sí que a una normalidad que nos permita pues, trabajar y disfrutar un poco de la vida como veníamos haciendo. Veremos a ver, pero las perspectivas, como os comento, son buenas para este 2022. Ya no tenemos, ya no tenemos ese perfil tan de turista vacacional, sino que cada vez más vamos más a un turista que busca experiencias, ¿no? Y en eso yo creo que Ibiza, a pesar de que es una isla pequeña con solo 572 kilómetros cuadrados, creo que somos especialistas. Al final, la diversidad de producto turístico que tenemos creo que es envidia de la gran mayoría de destinos. No somos obviamente líderes en todos, pero sí que somos líderes en algunos y en otros vamos camino de posicionarnos pues muy muy bien. Y ya por último, para hacer un poco valoración y reflexión, pues vamos a ver también estos fondos europeos Next Gen que tanto se habla, que hay una millonada en juego. Vamos a ver si somos capaces primero de que nos lleguen, de que nos lleguen en condiciones y segundo de que nos lleguen en condiciones después de poder ejecutarlos. Creo que también es una palanca muy importante de crecimiento turístico para los próximos años. Dejo un poco de lado pues, debates como cambio de modelo turístico y otras cosas que están muy sobre la mesa en estos tiempos que corren y veremos a ver, después de hacer un análisis más sosegado y más tranquilo de lo que ha pasado durante esta última temporada, vamos a ver también cómo evoluciona la próxima para poder hacernos una idea de hacia dónde vamos. Desde luego en un punto de inflexión estamos, veremos a ver hacia dónde nos lleva. Ya sin enrollarme mucho más, paso la palabra a Clive para que nos haga una valoración del sector en Ibiza. Hola, gracias Juanmi. Gracias, buenos días a todos. Casi me voy a poner de pie, si no os importa, Sí, que es más. Voy a presentar unos gráficos sobre lo que es el sector turístico en la isla. Y voy a intentar ahí ubicar lo que es el sector de alquiler vacacional con unos gráficos. No hay muchas cifras específicas, por lo tanto hay algunas que se hacen por deducción, pero espero poder dar una idea de lo que representamos en el paisaje turístico insular. Luego hablaré un poco de lo que ha sido el sector nuestro esta temporada, basado en unos sondeos que hemos hecho con los asociados y con conversaciones con otras comercializadoras y propietarios y unas perspectivas para el año que viene. Bueno, estos son unos indicadores que las cifras que tenemos para el 2021 es hasta agosto. Septiembre y octubre la sensación es que va a ser bueno, por lo tanto ya veremos cómo estos se van ajustando, pero bueno, para daros una idea, las cifras son hasta agosto y podemos intuir que septiembre y octubre pues pueden añadir pues hasta un 10 y 20% más. En cuanto a llegadas a turistas, consolidamos en el 2019, 2018, 2017 más de 3 millones de turistas. Eso obviamente cayó el año pasado a 600.000. Y a agosto estamos a casi 1.300.000 y probablemente acabaremos pues, en unos 6, unos 7. Lo mismo el gasto, una caída de 3.000 millones de euros del 2019 a 500 en el 2020 y estamos viendo una fuerte recuperación en esta temporada, otra vez con cifras hasta agosto. En pernoctaciones estamos viendo quizás algo más de crecimiento. El sector hace unos 20 millones, digo el sector turístico todo de alojamiento, incluido hoteles y similares, unos 20 millones de pernoctaciones, eso bajó a algo por debajo de 4 millones. Y ahí estamos, ahí probablemente creceremos más porque las estancias medias están incrementando, como veréis. La estancia media en la isla ha subido de 6,3 noches a 6,7. Bien. He puesto esto para intentar comparar lo que es el sector hotelero con lo que podría deducir es el nuestro.
En lo que son estancias medias, veréis que el sector hotelero, que es el de abajo, estuvo en 4,7, luego en 3,5 y este año ha crecido un poco en 4,1. La media 6,3, 6,3, 6,7 y por deducción ahí las estancias medias en lo que es alquiler vacacional ha subido de 8 a 9 a 9,3 esta temporada. Siempre estoy hablando de hasta agosto, entonces pueden haber algunos cambios de aquí a final de año, pero más que la cifra en sí es la tendencia y eso lo estamos notando, creo, todos los comercializadores y propietarios que vemos que las estancias se han alargado en esta temporada también. En cuanto a pernoctaciones, lo mismo, ahí vemos que los hoteleros, hoteleros y similares, tienen algo menos que la mitad en lo que son pernoctaciones. Eso bajó en el 2020 porque mucha planta hotelera estaba cerrada y esta temporada otra vez hasta agosto pues vemos que están creciendo, pero que la parte no hotelera y similares sigue siendo muy importante en lo que son pernoctaciones. He puesto esto para ver un poco el turismo que hablabas tú, Juanmi, antes, que sí, dependíamos, 1 de cada 4 eran turistas británicos. Eso cambió radicalmente el año pasado, que vimos un crecimiento importante en el mercado nacional. Esto creo que todos los países lo vieron. Y este año vuelve un poco a equilibrarse la balanza. Ahí destacaría 2 cosas, que es el mercado alemán y el Benelux. Sé que a algunos holandeses no les gusta que lo llamemos Benelux. Bueno, mi madre es holandesa, pero es que sale así la cifra Benelux y es principalmente los Países Bajos y un poco Bélgica y en menor medida Luxemburgo. Hemos visto un crecimiento este año importante de esos 2 mercados proporcional, pero probablemente el año que viene volveremos un poco más a una tendencia que vimos en el 2019, un reparto como en el 2019 con un incremento de lo que es el mercado británico y otros ahí es resto del mundo, que son más bien los norteamericanos. Bueno, ¿dónde se quedan estos visitantes que tenemos? Pues aquí vemos que tradicionalmente más o menos un 70% de los turistas se quedan en hoteles y similares y el resto en alojamiento reglado, que es lo que es nuestro sector, pero también tenemos alojamiento no reglado que es intrusismo. Yo creo, eso no hay, quizás algo un poquito no, pero el principal es intrusismo. Y vemos que a pesar de los esfuerzos importantes que han hecho las instituciones y notablemente el Consell, sigue siendo muy persistente este segmento. Pero ahí también vemos que el 70% del alojamiento se quedaba en hoteles, o el 70% del turismo se quedaba en hoteles. Eso bajó obviamente el año pasado, pero vemos que hay un crecimiento en nuestro sector. Está creciendo y representa, hay un 37%, pero probablemente de aquí a final de año eso se acerque más a un 40%. Lo que era tradicionalmente un reparto entre 70 y 30%, creemos que eso va a ir más bien a un 60-40, desgraciadamente incluyendo lo que es el intrusismo. He puesto esto aquí más que nada para ver dónde está el gasto en alojamiento, que es lo que probablemente ahora mismo más nos interesa. Vemos que el alojamiento representa más o menos un 25%. Ahí tenemos un 28% hasta lo que es agosto, pero yo creo que eso tenderá a bajar un poco hacia el 25%. Entonces, una cuarta parte del gasto de los turistas va a alojamiento. Aquí vemos lo que es el gasto total, no por alojamiento, sino esto es lo que gasta el turista total en según qué alojamiento. Ahí vemos que
se reparte de una manera relativamente similar al reparto a donde se quedan, con un sesgo más hacia lo que es el alojamiento reglado. Y aquí esta es la parte un poco más interesante, que esto es el gasto por alojamiento por persona. Y aquí vemos que el cliente en alojamiento reglado, que esto ya es parcela nuestra, tiende a gastar pues, un 20% realmente, es 20-22% más que el cliente que se queda en hoteles. Este dato creo que es importante por un motivo, porque este gasto también se reparte de una manera más extendida por la economía local. Un huésped en una casa turística también hace la compra, tiene unos elementos un poco diferenciales a lo que es el cliente hotelero. Y este año, notablemente, pues vemos ahí un incremento de un 30% o un 30% más que lo que es el cliente hotelero. Estas cifras, bueno, Tolo ya el año pasado me avisó que la INE iba a empezar a seguir un poco más nuestro sector. Estos son datos que son bastante recientes, que ha sacado el Instituto Nacional de Estadística para dar una dimensión a lo que es nuestro sector. Es ligeramente más alto de lo que esperábamos, pero bueno, esto es lo que ponen y esto es lo que pongo. Hay algo más de 4.000 viviendas en Ibiza, ahí está la repartición por municipios, y que representan algo más que 29.000 plazas. También el reparto yo creo que no es ninguna sorpresa, pero si ya empezamos a tener unas cifras para dar dimensión a lo que es nuestro sector. Esto también habla un poco de ocupaciones y de los ADRs y las habitaciones medios. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque no incluye el segmento alto de nuestro mercado que tiene un peso creciente. Estos datos vienen suministrados por AirDNA, que saca sus datos de Airbnb, de Expedia y VRBO. Entonces, es un poco el segmento medio. Pero ahí sí que vemos que las ocupaciones, estos en pico, están cercanos al 85%, bastante por encima de lo que es el hotelero. El hotelero suele ser un 75-79% en pico normalmente, pero aquí hemos visto estos por la incidencia que hemos tenido importante de la demanda de este año. Y en lo que son ADRs medios, esto también estamos hablando de un segmento medio del mercado, estos ADRs en pico, en julio y agosto, suelen doblar. Pero ahí vemos que la demanda está concentrada en Sant Josep, Sant Antoni, Santa Eulària principalmente, y Ibiza, por ser más pequeño, apartamentos, esperemos que no, pero los alojamientos suelen ser de tamaños más pequeños. Y ahí las habitaciones medias también, Sant Josep, Sant Antoni, Sant Joan, pues tienen por encima de 3, casi 4 habitaciones. Esto subiría si incluimos el segmento alto del mercado, que suelen tener 5 o 6 habitaciones. Pero bueno, son ahí unos magnitudes que quizás son interesantes. Bueno, en resumen, el alquiler vacacional, incluyendo aquí lo que es la parte intrusística, representa un 37% de las entradas, representa más del 40% del gasto total en la isla, representa un 55% de pernoctaciones en Ibiza. Estamos hablando de unos 4.000 viviendas y 29.000 plazas. Gastamos un 20% más que el cliente hotelero. Repartimos más en la economía local. Y el intrusismo pues representa un 40% del alojamiento no hotelero. Este es un problema importante que tenemos. Y representa algo más del 10% de gasto.
representan mucho menos que lo que es el sector reglado, porque muchos intuyo que van a apartamentos, es un tipo de clientela que suele gastar menos. Este año, esto basado un poco, como dije, en una encuesta que hicimos desde la ABAT y pues un poco de conversaciones con el sector. El sector nuestro se está consolidando de una manera importante como alojamiento alternativo. Hemos tenido una temporada buena en el 2021, para algunos mejor que el 2019. Como hemos visto, un incremento de estancias medias con precios en general estables, no han cambiado mucho. Algunos han subido ligeramente, algunos han bajado, pero de media hemos visto precios estables. Y por las circunstancias de la pandemia, pues las políticas de cancelación han sido mucho más flexibles. El booking window también más corto de lo habitual y un aumento de lo que eran los bookings a última hora. Hemos visto también un incremento en demanda en el sector alto y lujo del mercado en alojamiento en vivienda y estable en lo que es el segmento medio. Las expectativas es de un crecimiento para el año que viene, como dice Juanmi, creo que coincidimos ahí que parece que la temporada va a ser buena y nuestro sector va a continuar a haber un crecimiento de demanda, quizás un poco menos. Yo creo que lo que ha sido el COVID ha acelerado mucho el crecimiento que había previsto para nuestro sector a 5 años y hemos hecho un crecimiento quizás en 18 meses de lo que normalmente haríamos. Entonces, es posible que eso ralentice un poco, pero crecimiento va a haber. Es un sector cada vez más profesionalizado, sin duda. Tenemos también más productos. Las agroestancias es un producto nuevo que le damos la bienvenida y cuanto más producto de calidad, mientras sea de un marco de competencia leal, bienvenido sea. Y también el tema de long term, de estancias un poco más largos. Estamos viendo más demanda de servicios que van más allá de solamente el alojamiento. Y aquí los precios para la temporada parece que tenderán a subir, en parte por el incremento de costes que estamos viendo en electricidad, pero también yo creo que esto es una tendencia en todas las industrias. Vamos a ver subida de precios y en algunos casos de manera importante. Podemos esperar que los precios medios para el año que viene vayan a subir. Algo más de rigidez en política de cancelación. Tenemos un poco más de espacio aquí de maniobra para proteger nuestro negocio y parte de esa protección viene por una política de cancelación menos flexible. El booking window parece que se está alargando, es más, parece que estamos teniendo más reservas para el 2022 que habitualmente en estas fechas. Hay un cierto, bueno, se dice en inglés FOMO, ¿no? Pero nadie se quiere quedar fuera de lo que puede ser una buena temporada. Algunos esta temporada no han podido encontrar el tipo de vivienda que ellos buscaban o en las fechas que buscaban y estamos viendo ahí gente anticipando y haciendo reservas un poco más con más antelación de lo normal. Y lo que son el crecimiento de estancias medias, un ligero crecimiento. Hemos crecido bastante en los últimos 18 meses y eso va a estabilizarse un poco, pero con probablemente un crecimiento ligero en estancias medias. Entonces, conclusiones es fuerte consolidación de nuestro sector, vemos un crecimiento, mayor importancia en lo que es el paisaje turístico insular, estamos viendo más calidad, más responsabilidad, más profesionalización, hay una oferta más variada, como comenté, agroestancias, largo plazo, lo que son los nomads, que son millennials y Gen Z, que van viajando y se quedan en un sitio 3 meses, 6 meses.
No he encontrado una palabra en español para workations, pero lo que sí que está pasando en el mundo parece que es lo que es donde vives, donde trabajas y donde viajas. En el pasado ha sido muy diferenciado. Aquí estamos viendo fusiones parciales en yo puedo viajar a un sitio y trabajar al mismo tiempo. Y esto, también acelerado por el COVID, pues crea un nuevo producto, una nueva oportunidad para nuestro sector. Como dije, más servicios, más experiencias. La gente no solo quiere el alojamiento, pero muchas más cosas que incluso van más allá que el alquiler de un barco o un chef en la casa, sino experiencias gastronómicas, deportivas, de wellness. Vemos un incremento de precios, un incremento también de costes. Muy importante, creo, es lo que es sostenibilidad. Esto ya ha dejado de ser una palabra en sí. Muchas veces es la demanda que va a mover esto más que la oferta. Clientes, sobre todo en una franja menor, están poniendo mucha importancia en esto y es importante que tengamos conciencia de lo importante que es que la casa sea sostenible, que seamos más amistosos con el entorno, que haya una sensación de que nos importa, como nos debería importar lo que es nuestro mundo, ¿no? Y esto, cada vez más se está hablando de esto en el sector, pero ya no solamente palabras, sino hay hechos. Es una cosa muy difícil de medir, sin duda, los progresos, pero también está llegando eso. Hemos visto también, acelerado probablemente por el COVID, pues ahora tenemos muchos y más productos para ayudarnos a hacer nuestro trabajo. Ayer mismo vimos el seguros con productos que son específicos para nosotros, outsourcing, tecnología obviamente, pagos, que también comentó Fernando ayer, pues hay pagos, hay todo una revolución en ese segmento. Blockchain va a abrir muchísimas posibilidades, no solamente en lo que llaman smart contracts, pero también reseñas. ¿Quién es el dueño de la reseña? ¿Tú o Airbnb o Booking? No. Somos nosotros los dueños. Y el blockchain nos va a ayudar mucho en eso, en hacer contratos, en también que no nos roben nuestro contenido. Y esto es algo que no se habla mucho, pero yo creo que va a crear una revolución. No mañana, y es verdad que la isla somos un poco más insulares y protegidos, pero va a llegar. No tengáis duda de eso. Marketing, social media también. Aquí en marketing estaba leyendo algo hace un par de semanas que dijo Brian Chesky de Airbnb. Él estaba hablando de su gasto en Google Ads, ¿no? Que ellos gastaban 800 millones de dólares al año en Google Ads. Cuando llegó la crisis, casi quiebran. Cortaron en un 100%. No gastaron nada en Google Ads. Y no obstante, el tráfico que tenían solo bajó un 10%. Es una reflexión. Obviamente van a invertir de nuevo en Google Ads, pero ya no va a ser 800, será igual 200. Y digo esto porque nos abre un espacio también a los que somos más pequeños, ¿no? Esto que el espacio de Google y los searches lo copaban los grandes, pues esto con un buen SEO y un buen SEM pues nos da un poco un poco más de oportunidad. Y en social media, pues sí, esto es una parte muy importante de lo que es posicionamiento y marketing, sin duda. Hablamos ayer, que Facebook igual se ha quedado desfasado. Creo que Facebook tiene 20 años, ya no es un producto, pero está ahí y no hay que sacarlo de contexto. Hay nuevas plataformas. Hablamos un poco ayer de TikTok, que sí, son para adolescentes, pero cuidado. Muchas veces en familias adolescentes deciden dónde va la familia, ¿no? Y si ellos ven mucho Ibiza en TikTok, que están empezando también algunos grupos hoteleros y de nuestro sector, utilizar TikTok, pues es influenciar a los que tienen 14 años, que suelen no gustarle ir de vacaciones con sus padres, pues oye, pues voy, pero si vamos a Ibiza. Entonces,
No olvidemos esa parte. Luego hay, yo creo que va a haber mucha consolidación y ya está habiendo en nuestro sector a través de fusiones y adquisiciones. Ya se está viendo, hay fondos de inversión y private equity que están empezando a participar en nuestro sector. Esto es bueno porque quiere decir que aquí hay futuro, aquí hay una historia y aquí hay oportunidad. Estamos viendo los grandes players también comprándose a los regionales o incluso los locales para posicionamiento. Muchas veces es más fácil comprar una empresa que intentar empezar de cero en una zona. Eso no quiere decir que vaya a funcionar, pero esto se está viendo y vamos a seguir viendo esto. El sector hotelero también ya ha empezado y hay algunos ejemplos de grandes grupos hoteleros que quieren participar en este segmento. Creo que son dos negocios distintos, pero bueno, podrían ser bien complementarios. Y luego entre especialistas locales también, para hacer fuerza. En números hablamos también ayer de agrupación, yo prefiero cooperativismo, y yo creo que esto es un fenómeno que sí que vamos a ver de grupos que hacen con sus números sinergias y economías de escala. Y finalmente en lo que es Ibiza, bueno, la mala noticia es que intrusismo sigue estando muy omnipresente. Es un gran reto para nosotros, imagino lo mismo, bueno, lo sé, que también es para las instituciones, tanto los ayuntamientos como el Consell Insular, pero creo que la buena noticia es que toda esta revolución, que yo creo que es una revolución auténtica que estamos viviendo en nuestro sector, en todo el proceso, en toda la cadena, los seguros, outsourcing, tecnología, pagos, blockchain, todos los productos, todas las exigencias que tiene por parte de la clientela, va a eliminar un poco esto. Yo creo que mucho intrusismo no tiene la capacidad ni de capital humano, ni financiera, ni quizás la imaginación para afrontar estos retos en el futuro. Entonces yo espero que esto, de una manera casi natural, veamos que no el año que viene, evidentemente, pero en 4 o 5 años podamos ver mucho menos intrusismo gracias a la tecnología. Bueno, con esto acabo, os dejo de dar la vara y paso la palabra a Tolo. Muchas gracias a todos. Gracias a PIMEF y a BAT por invitarnos y, como siempre, a Roberto por la fantástica hospitalidad que siempre nos brinda cuando venimos a la isla. Bueno, a mí me toca hablar un poco de lo que ha sido la temporada a nivel macro dentro de lo que es el territorio nacional. La temporada ha tenido, como tuvo la temporada anterior, un claro protagonista, que ha sido el cliente doméstico, el cliente español. Ese ha sido el gran protagonista. Yo recuerdo que en el Consejo Nacional Español de Turismo se hizo una encuesta antes de empezar la temporada en España respecto a cuántos viajeros iban a viajar o cuántos españoles iban a viajar fuera de su comunidad autónoma, y el resultado fue un 24% que decían que iban a viajar fuera de su comunidad autónoma y un 84% que el medio de transporte que utilizarían sería el vehículo, ¿no? A nivel general, bueno, hemos tenido temporada, como decía el director general, ya es un gran dato, ¿no? Realmente, cuando el presidente Sánchez levanta el estado de excepción, bueno, de excepción no, perdón, el estado de emergencia, en el mes de mayo, lo que se notó fue un aumento exponencial respecto al tema de las reservas, pero claro, exponencial porque cuando estás en cero, cualquier crecimiento es exponencial, ¿no? Lo que pasa es que lo que sí era cierto era de que las reservas eran reservas de que realmente no eran efectivas, ¿no? Porque claro, con cada uno de los vaivenes de cada una de las comunidades autónomas y luego los países también emisores, ¿no? Pues en base a sus restricciones, pues lo que nos estábamos encontrando era de que el mismo volumen de reservas que había, pues se aplicaba algún tipo de restricción y esas reservas quedaban
pues totalmente canceladas, ¿no? A nivel general, el sector lo que ha hecho ha sido hacer un esfuerzo inmenso de empatía, ¿no? Y eso se ha traducido en principalmente dos cosas, en políticas de flexibilización desde el punto de vista de disponibilidad y de cancelación, pues tremendamente fáciles, ¿no? Porque así lo demandaba el mercado y esto va a ser algo que se va a quedar. Y por otra parte, también ha llevado a nivel macro, a nivel nacional, pues también una disminución de precio, ¿no? Porque en definitiva lo que nos hemos encontrado es con un cliente doméstico, con un cliente nacional, que es verdad que ha tenido ganas de viajar, pero que evidentemente la pandemia, desde el punto de vista económico, pues ha tenido pues un impacto atroz para todo el mundo y pues el bolsillo de cada cual es distinto, ¿no? En las islas, en los dos archipiélagos, pues muy preocupados, pues evidentemente por la dependencia del turista inglés y del turista alemán. Los Canarias con una ventaja adicional, y es que su temporada alta empezará a partir del mes que viene, con lo cual tenían un poco de ventaja. Pero la verdad es que los meses de julio y de agosto pues se han comportado bien, y el mes de septiembre pues también se ha comportado bastante bien. Realmente mejor de las expectativas que en un principio se podía tener, ¿no? A nivel del resto de España, bueno, Costa Blanca ha sufrido mucho porque también tiene una dependencia muy importante del turista inglés, es decir, Benidorm ha sufrido, donde sus clientes estrellas es el cliente nacional y el cliente inglés. Andalucía ha tenido, sobre todo la provincia de Málaga, ha tenido una buena ocupación, también motivado gracias sobre todo al mercado nacional, al País Vasco, que hay mucho vasco también en Andalucía, en la provincia de Málaga, y luego también de que lo que hemos visto también ha sido muchísimo turista residente, ¿no? Cuando hablamos muchas veces del tema de las entradas por el aeropuerto, una métrica que es importante sacar, que es un turista de lo que es un turista residencial, porque hay un dato del año 2019 donde en Mallorca el 32% de las compraventas que se efectuaron fueron a ciudadanos extranjeros, con lo cual eso nos da un tipo de turista nuevo que lo que tiene es una propiedad aquí, y eso va increciendo, ¿eh? Realmente en la provincia de Málaga ahora mismo, desde el punto de vista de desarrollo residencial, está habiendo una evolución inmensa, y el sector está creciendo porque el anglosajón en su idiosincrasia no entiende el que compre un activo inmobiliario y que cuando no esté usándolo, no esté generando dinero, ¿no? Con lo cual ahí hay un vector de crecimiento interesante. Por sorpresa, a quien ha ido muy bien las cosas ha sido a la España de interior. O sea, nos hemos dado cuenta de que el cliente nacional ha buscado destinos poco masificados o menos masificados, y lo que ha buscado también son tipologías de alojamiento de un formato más individual, ¿no? Evidentemente todo esto es la confianza sanitaria, es el tema del COVID, pero realmente ha supuesto que para territorios como Cantabria, territorios como Castilla-León, como Castilla-La Mancha, como Aragón, que evidentemente no son comunidades netamente turísticas, pues realmente han tenido unas ocupaciones. Asturias también ha sido impresionante. Ha tenido unas ocupaciones realmente interesantes, ¿no? Y eso es muy, muy, muy interesante, porque demuestra además de que lo que siempre hemos dicho y siempre hemos defendido a aquellos que vivimos y amamos el turismo, ¿no? Y es que es una cadena de tracción de motor económico absolutamente extraordinaria. Con la Secretaría de Estado de Turismo lo hemos comentado en varias ocasiones, es decir, una de las externalidades positivas que tienen las viviendas de uso turístico es, claro, es muy difícil que alguien en Albacete pues abra un hotel, principalmente por una razón, porque un hotel tiene una inversión acumulada y tiene un punto de retorno de la inversión, y en cambio estamos viendo que la vivienda de uso turístico en aquellos destinos de España de interior que no son turísticos, pues evidentemente es una oferta que la puedes poner en funcionamiento de forma inmediata, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. En los datos que nos estaba enseñando Cliff hay un dato muy importante, y es que según, además prácticamente de tus datos prácticamente cuadran con la encuesta de Gatur, que también publica el Instituto Nacional de Estadística respecto al tema del coste estancia. Pero otra de las externalidades positivas que tienen las viviendas de uso turístico es ese factor de arrastre, ¿no? Es decir, apenas el 33% del coste estancia, que es lo que importa.
¿no? Que es lo que gasta el turista, va a alojamiento y el resto se va directamente al sector terciario, ¿no? A comercio, a restauración, a transporte, a ocio y a cultura. Y evidentemente el sector hotelero tiene otras grandísimas externalidades positivas, como es la inversión, la generación de empleo. Esto no se trata de tú más ni tú menos, se trata de que, como todo, cualquier actividad, pues tiene su externalidad positiva y su externalidad negativa, ¿no? Y la España de interior pues ha tenido ese empuje y eso ha llegado para quedarse. Pero ya no solamente respecto a las viviendas de uso turístico, sino también en general a todo lo que forma parte del espectro de la oferta extrahotelera, ¿no? Casonas, albergues, lo hemos visto a nivel nacional. Y los grandes damnificados, pues evidentemente las grandes urbes, aquellos que tienen una dependencia mucho del sector MICE y del sector del viaje ejecutivo, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, pues hemos visto caídas de sus inventarios, ¿no? Donde en la ciudad de Barcelona el 60% del producto salió del mercado de vivienda de uso turístico y se pasó al alquiler residencial, no al alquiler de larga estancia, sino al arrendamiento de temporada, pero lo hemos visto, ¿no? Y también ahora en las grandes urbes viviremos una revolución, porque lo que está claro es que el segmento de MICE y el segmento de viaje ejecutivo no va a volver con la intensidad que ha vuelto antes, ¿no? No, nos hemos dado cuenta que teletrabajar es algo extraordinariamente eficiente, que los Zooms y los Teams pues, son extraordinariamente baratos, ¿no? Y vamos a vivir una conversión de la oferta de alojamiento general, ¿no? En las grandes urbes que va a ser interesante, ¿no? Estamos hablando de los digital nomads, estamos hablando del tema de los coworkings, del tema de los co-livings. Estamos viendo como el sector hotelero también, sobre todo el segmento de hoteles de 4 estrellas en la parte urbana, están tratando de ver cómo transformar, porque realmente se van a encontrar o ya se están encontrando en una situación donde va a haber más oferta que demanda. Y hablo de ese segmento, ¿eh? Realmente lo que está funcionando es el segmento de luxury. Ese sí que está funcionando, ¿no? Posiblemente en gran parte el secreto de Ibiza sea esa apuesta definida también por el segmento de luxury. Cuando miraba las cifras de pernoctación por noche son archi mayores que el resto de España, ¿no? Y esta es un poco la situación pues, que os puedo trasladar respecto a lo que es España en sí y lo que ha sido esta temporada. No, coincido contigo. Además, cuando el otro día estuve en otro foro y hablábamos de que en los hoteles de 5 estrellas se han vendido antes incluso las habitaciones más caras que las más, digamos, las más estándar, ¿no? Con lo cual esa tendencia sí que queda reflejada clarísimamente. Patricia, cuando quieras, a nivel europeo. Por invitarme. Me pongo el gorro de la Asociación Europea. Sabéis, yo pertenezco a FEBITUR, soy la directora de FEBITUR, pero también pertenezco al board de la European Holiday Home Association hace bastantes años. Entonces, la visión que hay en Europa, por un lado, está claro que la Comisión Europea ya está viendo y está anunciando que el short term rental representa, ya forma parte del ecosistema alojativo, ya somos un actor más, aportamos valor, contratamos personal y dejamos el rastro de los turistas que se alojan en nuestra tipología de alojamiento, dejan en las ciudades, en cualquier entorno, un 67%, un 65% del gasto estancia, con lo cual quieren apostar porque haya una visión transversal del short-term rental en Europa. Porque ¿qué ocurre? Por un lado está las grandes plataformas, todos conocemos, Expedia, Vrbo, Booking, etcétera, que hacen una gran labor a nivel de marketing, de difusión de nuestro sector, pero en realidad el tejido empresarial son pymes, son pequeñas, medianas empresas. En España y en el resto de Europa ocurre lo mismo. Entonces está esta dicotomía del peer-to-peer, de los gestores. Entonces, uno de los mantras que ha ido ocurriendo en Europa en los últimos años es la limitación de los días, ¿no? O sea, que ocurrió en Ámsterdam, que ocurrió en París, que ocurrió en Berlín, que intentaron hacer también en Madrid, ¿no? Limitar el día de que los usuarios pueden alojarse en estas viviendas. Entonces, claro, este tipo de limitación a nivel
de plataforma no le supone ningún problema demasiado grave, ¿no? Porque al final tú tienes un portfolio y vas alquilando, pero a nivel del tejido empresarial que forma parte del sector es terrible, porque si te están limitando los días, entonces ha habido una gran discusión en la Comisión Europea, una gran discusión en todo el sector para que esto al final no acabe ocurriendo, porque a nivel de sector puede ser un problema. Entonces, ¿en qué punto estamos ahora? Se ha abierto un periodo de aportaciones, que el primer timing fue el 14 de octubre y el último va a ser el 13 de diciembre, para que tanto los países como las asociaciones, las patronales, ofrezcamos un poco la hoja de ruta, ¿no?, de lo que sería una especie de recomendación europea, paraguas, de lo que tendría que tener una regulación de short-term rental. Porque, ¿qué ocurre? Claro, en España es la situación más extrema, ¿no? Porque no tenemos una regulación por país, sino por 17 comunidades autónomas, además luego por ayuntamientos, etcétera. En la mayoría de países tienen una regulación única. Pero claro, no hay ninguna directriz, y hasta el momento no se ha hecho, ninguna recomendación o ninguna directriz de qué tendría que tener un mínimo para cumplir y para actuar en este sector. Entonces, por primera vez estamos en este punto. Yo creo que es importante que se vaya de la mano. Entonces, por el lado de FEBITUR, nosotros junto con Mincotur, con el Ministerio de Turismo, presentamos nuestros requerimientos, nuestro ideal de mínimos para cumplir, y a nivel de la Asociación Europea se ha hecho una recogida de información de los diferentes países para poder tener una regulación proporcionada, justa y que se pueda cumplir. Entonces, esto es importante. Visto que muchas veces la Unión Europea, en vez de hacer gala de ese nombre, de esas siglas, ¿no?, de Unión Europea, pues en muchas ocasiones lo que favorece es precisamente lo contrario, creo que es vital y que es necesario que toda esa regulación venga a nivel europeo, igual que creo que habría sido necesario que durante esta época que hemos pasado de COVID, pues que hubiesen puesto de acuerdo mucho antes y que hubiesen hecho las cosas un poquito más alineadas, ¿no? Daba esa sensación de que era un poco un sálvese quien pueda y que a ver quién es el primero que llega a la meta, ¿no? Entiendo que la sensación que tenía que dar la Unión Europea es precisamente esa, la de dar estabilidad y la de crear unos estándares mínimos para que dentro del marco, en este caso del que estamos hablando, pues las cosas tengan mucho más sentido. No sé si quieres aportar algo más. Sí, a nivel de turistas, o sea, ¿qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado en el 20 y en el 21? Pues que estaba todo bastante cerrado, entonces los países emisores que recibía España se han quedado en sus países, los ingleses se han quedado en Inglaterra, los alemanes, los franceses. Entonces sí que es verdad que ha habido un incremento, o sea, en estos países, sobre todo del norte, en el 20, de turista local, ¿no? Igual que ha ocurrido en España, que nos hemos quedado todos por casa. Entonces, ¿qué ha ocurrido en este verano de 2021? ¿Cuáles han sido los países más visitados, ¿no? Grecia, España y Portugal. Francia e Italia, que estaban históricamente siempre en los top 5, se han desplazado un poco. Entonces, Grecia ha sido el gran ganador, lo han hecho muy bien. El ministro de Turismo de Grecia se fue a hacer un acuerdo con las aerolíneas americanas para atraer a los turistas americanos a Grecia. O sea, han habido una serie de esfuerzos, también han sobrellevado bastante bien el tema de la crisis COVID. Entonces, han habido una serie de países más beneficiados, pero igualmente nos falta turista extranjero, claro, en general, en toda Europa. De hecho, hubo un momento durante todo este proceso en el cual estuvimos preocupados porque veíamos que, claro, que la tendencia iba a ser clarísimamente que cada país retuviera sus nacionales, sus turistas, ¿no? De hecho, incluso hubo algún país que subvencionó de alguna forma para que se pasara, ¿no? Con lo cual sí que hubo un cierto tiempo de preocupación, aunque luego, bueno, la gente tenía muchas ganas de viajar, tenía muchas ganas de salir. Como comentaba antes, la marca Ibiza es potente y en ese sentido, pues al final hemos conseguido que los diferentes países emisores que tenemos, pues que nos hayan acabado trayendo visitantes. Pero sí que fue un momento de cierta complicación. Totalmente. Tengo una pregunta, si me permites. Solo faltaría. Para Patricia. ¿Podrías contarnos un poco cómo funciona la Asociación Europea, un poco cómo funcionan los beneficios, quizás los costes de
Darnos un poco la parte... Bueno, la Asociación Europea es una asociación, o sea, es la patronal de las viviendas turísticas, tiene base en Bruselas, como no puede ser de otra manera, y tiene dos grandes grupos de miembros, ¿no? Por un lado estamos las asociaciones de los países, las asociaciones nacionales, ¿no? España, Francia, Portugal, Croacia, Holanda, bueno, prácticamente la gran mayoría de países europeos. Y luego, por otro lado, también están evidentemente los actores, ¿no? las plataformas que operan en el sector. Y entonces, bueno, se intenta hacer lobby para poder tener una buena regulación. Yo, si me permitís, creo que porque al fin y al cabo de cualquier crisis siempre nacen oportunidades, ¿no? Y yo creo que el sector de las viviendas de uso turístico, gracias a la desgracia del COVID, se les abre un escenario de una oportunidad extraordinaria, ¿eh? O sea, hemos hablado 1.000 millones de veces en las islas del tema de la desestacionalización, del tema de alargar la temporada, pero sí que vemos una revolución. O sea, hace breves fechas veíamos como Twitter cierra su headquarter en Silicon Valley con 7.500 almas que se van a teletrabajar, ¿no? Estamos viendo además ese concepto del digital nomad, que antes lo comentábamos. Yo no sé exactamente cuánto de burbuja va a tener esto, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que estamos viendo es pues que hay fondos de capital riesgo, hay capital equity, que lo que está haciendo es invirtiendo en este segmento. Y sobre todo en España lo que he visto ha sido que en los destinos urbanos, en aquellas situaciones donde evidentemente pues no tenían clientes, turistas en este caso, pues han cambiado a esas estancias de media y de larga estancia. Estoy hablando de 2 meses, de 3 meses, ¿no? Donde los actores principales, algunos de ellos dedicados exclusivamente a viviendas de uso turístico, a short rental, han decidido, oye, ¿sabes qué? Vamos a dejar de lado el tema de short rental, porque evidentemente tiene un coste, ¿no? Y un esfuerzo desde el punto de vista de operación tremendo, y se están quedando con el tema de estancias medias largas. Eso para Ibiza, ¿no? Es decir, he tenido la ocasión además de poder visitar algún que otro, y me ha llamado la atención pues un poco el ecosistema, ¿no? En definitiva, estamos hablando de un perfil de gente entre 26 y 38 años, ejecutivos, en gran parte programadores de código, gente con un salario medio entre 5.000 y 8.000 dólares al mes, que además no tienen ningún tipo de pertenencia a la tierra. Es decir, hoy están en Ibiza y mañana estarán en Sydney y después de 2 meses estarán en Hong Kong, porque su trabajo lo permite. Y te das cuenta que lo que buscan ellos viajan también, bueno, por ese interés cultural, de conocer mundo, pero también lo que buscan es su ecosistema, ¿no? Es decir, buscan todos los espacios donde tengan unos espacios de coworking, donde tengan unos espacios de co-living, donde además la gente que vaya sea de su mismo perfil. Y yo creo que ahí se abre una ventana extraordinaria, sobre todo para el segmento de las viviendas de uso turístico, porque es que es directo, ¿eh? De hecho, nosotros vamos a hacer una modificación dentro de los estatutos de FEBITUR en la próxima Asamblea General, donde vamos a abrir el espectro, ¿no? a ese nuevo viajero, porque realmente representa una gran oportunidad. Y de hecho también estamos viendo como el segmento urbano, sobre todo hoteles de 4 estrellas, porque el sector hotelero en la parte urbana va a tener un problema, y es que, claro, no va a haber la intensidad de viaje ejecutivo. Aquel que es segmento luxury no va a tener problema. El otro día se había publicado que el Four Seasons de Canalejas, de la familia Chico Pardo, pues había tenido después de un año un 100% de ocupación. Pero claro, una persona que paga 1.800 euros por dormir viendo la Castellana, pues no tiene ningún problema. Pero en cambio la oferta de 4 estrellas es muy plana. Entonces sobra oferta, si tienes menos demanda, al final acaba con un tema de guerra de precios, ¿no? Y estamos viendo como algunas compañías hoteleras están planteándose transformar esos edificios de hoteles de 4 estrellas, algunos de ellos en transformarlos en zonas de co-living, co-working, co-housing, ¿no? Además con algún que otro proyecto interesante. Y ya lo más sorprendente es que algunos también lo que plantean es dar de bajas las plazas turísticas para transformar su uso a residencial, para poder hacer división horizontal y tener un plan A y un plan B. El plan A de poder explotarlo, porque pensad que desde el punto de vista regulatorio estos son más de 30 días, con lo cual es ley de arrendamientos urbanos, ¿no? Pero ahí se abre un abanico
que el sector, sobre todo de las viviendas de uso turístico, sí es capaz de leerlo y de captarlo, y además eso va por una comercialización que la venta directa es mucho más importante. Yo creo que ahí hay un nicho fantástico para realmente aumentar muy mucho lo que, bueno, romper lo que es la estacionalidad y aumentar muy mucho lo que sean las cifras de negocio del sector, ¿eh? Gracias, Tolo. Bueno, hemos hecho el recorrido desde sector a nivel local, pasando por marco nacional, marco internacional. No sé si hay por aquí alguna pregunta de alguien del público. Una cosita para cerrar el tema europeo, Claro. que creo que no he dado este dato. En Europa hay 20 millones de camas 20 millones. de short term. Sí, buenos días. Gracias a todos por vuestra exposición. Yo quería hacer una pregunta a Tolo Gomila. Clive hablaba de que los propietarios, los actores de aquí de Ibiza, para el año que viene tienden a hacer una subida de precios. Patricia comentaba que en Europa los operadores o actores locales, en Reino Unido, en Holanda, en Dinamarca, en Alemania, en Francia, han subido bastante los precios cuando el tema de la pandemia, porque la gente viajaba en el interior de cada uno de los países y han tenido bastante mayores beneficios. Tú, Tolo, que tienes una visión y un conocimiento general de lo que es el mercado en España, por un lado, ¿ha habido subida de precios este año? Y segundo, ¿va a haberla, según lo que tienes entendido, para años próximos, precisamente por este aumento de clientela? Hay que pensar, Roberto, que realmente la temporada la hemos medido hasta agosto, ¿eh? que es hasta cuando ha habido temporada. La realidad es que de la comparativa del ejercicio 2019 al 2021 es que los precios han bajado de media en toda España un 15%. Lo que pasa es que, claro, es que esto va por barrios. Es decir, es que Ibiza, por ejemplo, es incomparable con ningún otro destino. Es que si me apuráis es que San Antonio es una historia y Santa Eulalia es otra historia. Es decir, pero la media ha sido de un 15%. Las proyecciones que tenemos, ¿cuáles son? Bueno, pues son optimistas. Yo creo además que vamos a volver a poner en valor de nuevo otra vez al sector turístico español. El español, además, el turista, sabéis que tiene un factor de arrastre desde el punto de vista de coste-estancia que es importante, porque el español cuando sale, sale. ¿Eh? Y lo normal sería ver un aumento en esos precios. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a los ponentes. La verdad es que es un placer escucharos porque nos aportáis una visión global que a veces aquí pues nos cuesta ver, con lo cual muy agradecido. Quería entrar un poquito más en detalle respecto a algo que ha comentado Clive. Gracias, Clive, por todos los datos, porque ha hecho una fotografía muy buena de lo que es no solo nuestro sector, sino el cliente también. Hay un dato que, en cambio, que me ha sorprendido y quería lanzar la reflexión y cuál es vuestra opinión, quizás de Tolo también. Has mencionado una menor flexibilización en las políticas de cancelación. Nosotros hemos vivido lo contrario. De hecho, yo lo celebro porque soy de los que creo que el cliente sigue siendo el rey hasta que se demuestre lo contrario. Debido a la pandemia, debido a las circunstancias que hemos tenido, sí que hemos notado que los propietarios han estado muchísimo más abiertos a unas políticas de cancelación más flexibles. Todos sabemos que aquí en Ibiza 50% pagado, 50% perdido en el pasado. Esto es algo que nosotros no nos hemos encontrado y creo que es muy bueno para nuestro sector. Creo que, retomando las palabras de Tolo, no se trata de ver quién es mejor, ¿verdad?, entre hoteles o viviendas turísticas, pero creo que sí que hay que fijarse en cosas que hace bien el otro, o algo que es, yo creo, beneficioso para el cliente, entendiendo claramente que una vivienda vacacional no tiene la flexibilidad de volver a vender una habitación tan rápido como la tiene un hotel, pero aún así nosotros creemos que sí que es bueno la flexibilización y que daría una mejor imagen de nuestro sector el poder hacer que los propietarios empezasen a ser más laxos en esta cuestión. ¿Qué opinión te merece, Clive? Y luego Tolo, quizás, a nivel general. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Alex. Yo creo que el cambio que ha habido, que antes era mucho más rígido, antes digo prepandemia, que ahora ha venido no por el sector,
ha sido más bien la clientela que lo ha exigido, ¿no? Nuestros clientes que lo han exigido. Cuando digo que vamos a tender a ser un poco menos flexibles, es una función de demanda. Y yo creo que si hay mucha demanda, podemos permitirnos ser menos flexibles, que sobre el papel es mejor para nuestro negocio, ¿no? Para los cash flows, para el riesgo inherente de una cancelación que se hace a una semana, que nos cuesta más llenarlo por la estructura de nuestro negocio que un hotel. No digo que el hotel lo pueda llenar tampoco, pero a nosotros nos cuesta más. Parece ser que, dada la demanda que hay para el año que viene, algunos comercializadores están siendo un poco menos flexibles que el 2020, pero más flexibles que el 19. No sé, yo me imagino que a medio y largo plazo tendremos que ser más flexibles de lo que éramos en el pasado. También va a depender un poco de los propietarios. Todo aquí necesitamos también que el propietario esté alineado con nosotros, pero al final los negocios, y yo creo que esto es en todas las industrias, depende del cliente. Y si el cliente le cuesta hacer una reserva con una política de cancelación muy rígida, nuestra competencia probablemente lo va a hacer un poco menos y se van a ir a ellos. Entonces, sí que creo que la rigidez que hemos tenido en el pasado no va a ser tal, pero tampoco creo que vamos a ir a una flexibilización tipo hotelera. Y tengo la impresión de que por la demanda, simplemente por la demanda que estamos viendo para la temporada que viene, permite a los comercializadores a ser un poco más exigentes para proteger nuestro negocio, al fin y al cabo, ¿no? No sé si con eso te he contestado. Tolo, no sé si quieres añadir algo. En Ibiza sí. A nivel nacional, no. A nivel nacional, las políticas de cancelación cada vez tenderán a ser muchísimo más flexibles y serán exactamente iguales que la de un establecimiento hotelero. ¿Harías una diferenciación entre lo que es urbano y lo que es vacacional, o crees que también en Benidorm pues también van a tener o en Málaga o en Torremolinos? Exactamente igual. Además, piensa que en esos destinos que estás comentando es que incluso las viviendas de uso turístico ya están touroperizadas. Es decir, forman parte de listings de bancos de camas de touroperadores que venden el pack completo, sobre todo en Benidorm. Pero no, que la política de cancelación flexible, vamos, esto no tiene vuelta atrás. Es una de las exigencias del cliente. Es verdad que es poco conveniente, que es poco conveniente para los intereses de los operadores y de los explotadores, pero esto no tiene vuelta atrás. Sí, pero creo que la tecnología también de que hablaba antes nos va a facilitar la optimización tanto de precios como de ocupaciones, ¿no? que van relacionados, evidentemente, pero sin duda el tema de sábado a sábado, domingo a domingo, probablemente cambiará, pero por otra parte la tecnología nos va a ayudar a maximizar calendarios, entiendo yo. Es curioso porque yo cuando me invitáis cada año y veo las cifras de Ibiza, siempre me sorprenden varias cosas, ¿no? Una es, siempre me sorprendo por el precio medio del coste estancia, para bien, y siempre me sorprende el porcentaje de oferta ilegal que hay, que es de lejos, pero de lejísimos, el más importante que hay en toda España, pero con una diferencia enorme. De intrusismo, dices. Sí. Bueno, hay que mirar la historia de la isla también. Sí, evidentemente. Sí. Soy isleño. Y por desgracia, ese intrusismo no está solamente en este sector, quiero decir que tenemos intrusismo en diferentes... evidentemente. Y a niveles que ya nos gustaría poder evidentemente. eliminar, obviamente. Y además que yo soy, evidentemente, como no puede ser otra cosa, nosotros exclusivamente lo que podemos hacer es defender lo que es la oferta arreglada, como cualquier actividad económica, y también somos conocedores de lo complicado que es y los recursos que hay pues para poder fiscalizarlos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es muy, y nosotros desde la VAT es nuestro gran reto y gran lucha y gran pesadilla, y sé que también para el Consell y los ayuntamientos esto es un problema. Lo que pasa es que la solución es difícil, ¿no? Es difícil. Sí, hasta que las plataformas, las comercializadoras no estén absolutamente alineadas
y cumplan con las legislaciones será complicado. Y segundo, también nosotros lo que vemos es que, por regla general, en aquellas comunidades autónomas donde hay un marco regulatorio que sea exigente tanto para el administrador como para el administrado en este caso, ¿no? Pues lo que vemos es que la oferta del intrusismo pues se reduce de una forma extraordinaria. Ahora vosotros tenéis una gran oportunidad de algo muy complicado como es esa modificación de ese plan territorial que tenéis en la isla. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Sí. En este tema, en respecto a las plazas reguladas, legales, es decir, hablamos hace unos años siempre la cifra de las plazas en el Centro Turístico de Viviendas, 20.800 creo. Pero en los últimos años, ¿cómo ha crecido? Hemos visto una cifra de 29.000, pero ¿qué son los plazas reales de ese momento? ¿Y cómo está previsto para crecer en el futuro? Es una pregunta a mí, a Juan. Juan Miguel. Justamente antes lo hablábamos antes de entrar, que la cifra que barajamos normalmente nosotros es de unas 2.500 viviendas vacacionales y alrededor de unas 22.000 plazas, y que la fuente que ha buscado o que ha encontrado Clive pues hablaba de 4.500 casas o viviendas y esas 29.000 plazas. La verdad es que tendremos que analizar el porqué de ese baile. No tengo muy claro que sean tantas a día de hoy. Creo que son más las que teníamos en mente todos desde un principio, pero sí que es verdad que hay un baile que es un baile importante. Bueno, tendremos que ver exactamente por qué se produce ese baile. Son cifras del INE, no viene del Consell ni Vestat. Esto es el Instituto Nacional de Estadística Nacional. Ha empezado. A nosotros también nos ha sorprendido estas cifras. También es verdad que desde hace unos años se ha acelerado mucho el proceso de licencias turísticas para casas. Se ha agilizado, que antes tardaba más, y quizás hay un desfase que nosotros aún estamos pensando en números o cifras de hace 3 años, pero también es verdad que en los últimos 3 años se ha visto un notable incremento en lo que son ya no los provisionales, sino las licencias permanentes, ¿no? Y ahí está. En cualquier caso, iremos al Consell y veremos a ver cuál es la cifra que tenemos oficial en el Consell, y así saldremos de dudas, entiendo. Porque la INE lo ha sacado de algún sitio. Y si lo han inventado, pues mejor. No, el Instituto Nacional de Estadística, esta ha sido una guerra particular de FEBITUR, es decir, nosotros requeríamos que el INE diese cifras del sector. Y se creó un grupo de trabajo conjuntamente entre Segitur y el Instituto Nacional de Estadística. Ahora lo que hemos visto es la segunda medición, y hay que decir que lo que hace el INE de momento, única y exclusivamente, es hacer un web scrapeo de todo lo que está publicado en los canales, ¿no? Hace un filtrado de lo que son duplicidades. Ya sabemos que la misma casa, si está comercializada en 3 canales distintos, no son 3 casas, es una casa, ¿no? Y hace esa lectura, ¿eh? Y además ha hecho 2 lecturas, una el 15 de agosto, que nos daba una cifra de 367.000 en toda España, y luego otra, la última es del 15 de febrero, que nos daba una lectura de 247.000, con lo cual ahí se demuestra la estacionalidad, ¿no? Y también se demuestra pues que esa bajada de listing también podía venir muy bien motivada pues por el tema de la pandemia y de oferta que estaba en alquiler vacacional y que ha salido de alquiler vacacional y se ha ido directamente a alquiler residencial. Pero esa es la lectura. En breve, muy en breve, FEBITUR, y perdonad que hagamos publicidad, pero hemos presentado un proyecto que se llama Neoptur directamente al Ministerio de Turismo, aprovechando el plan de resistencia, transformación y resiliencia del turismo, que sabéis que está dotado con 3.700 millones de euros, con una herramienta que nos va a poder permitir no solamente al Ministerio, sino a todas las administraciones, el tener una herramienta extraordinariamente eficaz que va a dar, fijaos, no solamente la ubicación de la oferta, sino que se va a cruzar los registros con los registros de cada una de las comunidades autónomas, con lo cual se podrá determinar cuál es legal, cuál no es legal. No solamente eso, sino que para salvar el algoritmo que tienen algunas plataformas desde el punto de vista de geolocalización, hay algo que todas las comunidades tienen en común, que es la referencia catastral. Con lo cual se va a cruzar con los datos del catastro esa información y vamos a tener un perfil exacto, ¿no?, de
ubicación de las viviendas de uso turístico, de su referencia catastral, de si tiene el número de licencia o no tiene el número de licencia, y eso va a ser una herramienta extraordinariamente poderosa para los servicios de inspección, punto uno, pero sobre todo para los ayuntamientos. Para los ayuntamientos, porque de una vez por todas van a tener una herramienta que les va a poder saber exactamente por calle, por barrio, por distrito, cuál es el peso de las viviendas de uso turístico respecto al parque residencial, a las viviendas principales, a las secundarias, a las vacías, con esa información, ¿no? Y este es un proyecto que ya está cocido, que está presentado y que esperemos que antes del 31 de diciembre pues, le den salida. Estamos hablando de un proyecto de 1 millón de euros, ¿no? Donde además, reitero, lo importante es que va a ser una herramienta absolutamente online, donde Mincotour la va a abrir a todo el sector y va a ser muy interesante. Yo creo que habrá, desde el punto de vista de la parte de intrusismo y desde el punto de vista de planeamiento, creo que habrá un antes y un después. Pues bienvenido sea, ¿no? Cuanto más número, más nos ayuda a todos, tanto a vosotros como a nosotros, como al cliente, ¿no? Pues si no hay más preguntas, por mi parte lo dejaríamos aquí. Sí que quisiera excusar a Marily Carr, que estaba en el programa, que no ha podido venir, y dar las gracias de nuevo a Patricia Tolo y a Es mucho Clive mejor. por estar aquí. Gracias. Gracias a ti, Carmen. Gracias.